¿Qué tal, profesor? Muchísimas gracias por recibirnos acá en su casa en Campomar. Qué mejor que para el diario Depor poder sostener una amena charla y felicitarlo, ¿no? Porque entró en la historia, ¿no? De universitario en el año justamente del centenario y usted lo decía cuando fue contratado, ¿no? Que era un año que iban a jugar final a final, que iba a ser partido a partido, pero consiguió entrar en esta historia eh, que es algo inolvidable para los hinchas, ¿no? ¿Cómo describe esta campaña y cómo le resume, sabiendo que Fabián Buzos hoy en día nunca va a ser olvidado en la U? Bueno, primero buenos días y un gusto recibirte acá. Me gustó eso que decís que acá que te recibo en mi casa. La verdad que es gratificante escuchar eso, ¿no? Porque no es mi casa, es mi club obviamente, pero yo siento que es un lugar donde nos han tratado muy bien y donde hoy creo que pertenezco, ¿no? Porque soy uno más de esta familia que es el club, de todas las partes. Como hablamos al principio, era partido a partido por lo difícil que era el año. Era un año con muchísima presión mediática porque solamente se hablaba de eso. Así que yo me siento muy bien luego de haber conseguido el objetivo. Estar en la historia del club no es fácil. Tengo que agradecer a los jugadores, a mi comando técnico, a la dirigencia, a todas las partes del club, los auxiliares, utilería, médicos, kinesiólogos. La realidad es que no es es un logro compartido por cómo está la U hoy, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que soy bendecido porque Dios me puso en este lugar y estoy agradecido completamente de este año hermoso que nos tocó vivir. Hermoso año. El camino fue muy lindo, con la adversidad de alguno que otro partido, algunas que otras situaciones, pero el recorrido es lo que más me queda, ¿no? El camino que hemos recorrido es lo más lindo. Sobre todo que cuando recibió esa llamada, profesor, porque usted tenía, tengo entendido, una propuesta también de Stronger en Bolivia, ¿no? Al inicio, no sé si... Tenía varias. Tenías varias, ¿no? Sí. Pero, ¿y cómo fue esa comunicación del hecho de dirigir acá en Perú a un grande como la U? Imagino que también hubo una llamada a su hermano, ¿no? A Carlos. Siempre, porque antes de que me llame la U, me llamaron dos equipos más. Y bueno, en ese momento estaba esperando algo de afuera, que ya venía algo encaminado de hace años, que cada vez que me habían buscado, yo estaba con trabajo, entonces era muy difícil. Pero esta vez que no estaba sin trabajo, yo estaba esperando esa posibilidad y de pronto Jorge va a la selección y ahí a la noche me llama Manuel Barreto, le cambiamos mensaje, me llama y luego al otro día hicimos un Zoom. Luego me llama Jan y toda esa situación. Lo primero que hice, siempre con Carlos hablamos todos los días y cuando me llegaron las ofertas de los otros equipos peruanos, hablé también con Carlos, porque somos muy amigos así que ese día me acuerdo que conversé con él la primera noche sin haber arreglado todavía y después tener a un hermano y a un amigo, porque así lo considero a Carlos, es acortar los tiempos de aprendizaje del fútbol peruano, de cómo son las canchas, de los rivales, de cómo juega un entrenador, de las características de los jugadores, de lo difícil que es jugar en el calor de Tarapoto o en Sullana, a jugar en la altura, a la humedad que tiene Lima. O sea, hay muchas cosas y bueno, con Carlos es como que estaba ahí algo donde yo podía pedir una información y la sabía, porque claro, él estuvo casi 5 años acá. ¿Y cómo se siente la mamá? No, mi mamá en Argentina, bueno, mi mamá está siempre pendiente de nosotros. Carlos ahora está en Córdoba, yo ahora ya, luego de la premiación, voy a viajar a ver a ella, porque tiene 81, va a cumplir 81 años, así que mi mamá está feliz por las cosas cómo nos bendice Dios y cómo las posibilidades que nos ha dado. Sobre todo que tiene dos hijos que, más allá de entrar en la historia en la U, en el fútbol peruano, ¿no? Nunca se ha dado. Sí. Nunca se había dado, bueno, eso es hermoso, qué lindo. Bueno, me alegra mucho por Carlos, porque lo quiero mucho. Nuestro otro hermano es Diego. Claro. Justo estaba en una entrevista con otro periodista y me preguntaba si no había otro hermano para dirigir. Bueno, mi hermano Diego trabaja en Belgrano de Córdoba, pero no es entrenador, sino está en la parte administrativa. Pero la realidad es que somos una familia muy unida, no muy numerosa y futbolera al máximo.
Ahora el hincha no solamente en redes, sé que usted no es mucho de redes, pero el hincha de por sí que se topa en la U, donde vaya, no sé, a visitar con la familia, a comprar lo que fuese, siempre es reconocido. ¿Cómo siente ese cariño del hincha? Porque ahora pide también el tricampeonato, ¿no? Ya, ya exigente, empezaron, ¿no?, a pedir el tricampeonato, y está bien porque de eso se trata el fútbol, pero no, la gente me ha tratado muy bien en la calle. No veo muchas redes, pero sí te llegan a situaciones porque te la envía un amigo o un familiar. Y siempre, la mayoría son, el 80-90% son cosas positivas. Siempre hay gente que a lo mejor un comentario que no corresponde o que es distinto al que pensamos, pero bueno, es normal porque uno tiene que transitar la vida y obviamente no le vas a caer bien a todos y hay cosas que a lo mejor no haces bien y te las remarcan por demás, pero nada, yo estoy agradecido, la verdad me trata muy bien la gente. Es ese nuevo reto futbolístico, profesor. Justamente el próximo año se cumple la boda de plata ya del Monumental. Otra mochila más, pero no, yo ya lo he dicho varias veces, cuando vinimos todo el mundo hablaba del centenario y yo explicaba que un equipo como la U, como los equipos grandes de cada país, necesitan pelear todos los años para ser campeón. Entonces, vos me decís que hay una boda de plata de la inauguración del estadio. Yo creo que la U tiene que intentar ser campeón y vamos a buscar el campeonato en el 25, porque así tiene que ser los equipos grandes. Entonces, me estás agregando un dato que no sabía, que seguramente para el hincha a lo mejor puede ser importante, pero para el hincha lo más grande, lo mejor es que seamos campeones. Se hizo una buena copa también este año. Sí. Imagino que la meta es superar eso, y no solamente a nivel de universitarios, sino a nivel de clubes del fútbol peruano, ¿no? Sí, no se ha competido últimamente, hace muchos años que no compite Perú muy bien en Libertadores. Nosotros el año pasado competimos bastante bien, pero no nos alcanzó. Y hay que dar ese salto de calidad y se puede, no es fácil, pero se puede. Porque lo ideal es, yo creo que si la Copa Libertadores se hubiera jugado en el segundo semestre, hubiéramos estado, porque teníamos más rodaje, hubiéramos estado mejor o un poquito más cerca de haber pasado de fase de grupo. Profesor, y usted que ha estado en el fútbol ecuatoriano, ha sido campeón, ha estado en el fútbol brasileño y ahora en el fútbol peruano con todo este tema de la geografía y el fútbol en sí, ¿qué nos falta a nosotros, ¿no?, a nivel de clubes para estar en competencia, ¿no? Sí. Bueno, o sea, yo voy a hablar desde mi opinión, a lo mejor hay gente que no la comparta, pero yo creo que tenemos que mejorar la infraestructura, las canchas por sobre todas las cosas, porque los terrenos no son buenos, hay pocas canchas buenas y eso sí hace bajar el nivel, los horarios de que se juegan los partidos. Si queremos mejor rendimiento de los jugadores hay que buscar horarios donde no afecte tanto el calor o el sol. Está comprobado que jugar después de las 5 de la tarde es mucho mejor o corren más los jugadores que jugar más temprano. Los lugares donde se hacen los vestuarios, los lugares donde se hacen las ruedas de prensa, como la regla que hay en Conmebol, que un estadio mínimo tiene que estar a 1 hora de un aeropuerto. Todas esas situaciones, y obviamente nosotros trabajar más, concientizar más al jugador, que intentamos hacerlo, de que sea profesional, que se cuide, lo extrafutbolístico, la alimentación, el porcentaje de grasa, en todas esas cosas cada vez se está trabajando mejor. Y creo que para mejorar todavía el fútbol peruano hay que trabajar esas situaciones que marqué. Hay canchas que no están, creo que en buen nivel para fútbol de primera división. Y siempre lo digo de respeto, pero sin que se enoje nadie, ¿no? Claro. Sumado al tema del arbitraje también, porque ha sido una constante, no solamente en la U, sino en todo el año, en todos los clubes, ¿no? Tenemos la herramienta VAR y no creo que se esté utilizando como tendría que ser. Hay que buscar la forma, bueno, también son seres humanos y seguramente tienen mucha presión. Hubo un momento del torneo donde hay clubes o gentes que presionaban demasiado a los árbitros, cuestionando situaciones, mintiendo o dando falsos testimonios de situaciones que pasaban. La realidad es que el arbitraje es difícil estar para ellos, pero también han tenido inconvenientes porque, por ejemplo, he visto que el VAR se usa en algunos partidos y en otros no, entonces esas cosas no tienen que pasar. Y capacitar también, ¿no? Capacitar, hacer clínicas, charlas con entrenadores, con jugadores,
para concientizar también al jugador, al entrenador, de las cosas que se pueden hacer o lo que ellos sienten cuando están dentro del campo de juego, si nosotros les reclamamos mucho, si los jugadores les reclaman mucho. Buscar unas clínicas que ayuden a que haya una mejor convivencia en una industria tan importante como el fútbol. Claro, porque de ahí, como se dice, pagamos los platos rotos cuando vamos a torneos internacionales, Sí, en sí. el club, y se ve la diferencia, ¿no? Sí, por lo general pasa mucho que en las ligas locales se cobra de una manera y en los torneos internacionales se cobra de otra. En esas cosas también se podría trabajar. Yo quiero colaborar, si obviamente hay errores que yo cometo, que los árbitros tranquilamente me pueden marcar, mire profesor, esto no tiene que hacer, esta situación, y bueno, se habla, se conversa y se crece. Y también que ellos sean receptivos de situaciones a lo mejor que nosotros podemos marcar, analizando un partido que ya pasó, ¿no? No para cuestionar, para exponerlo mediáticamente, pero sí para entender más el fútbol y que cada uno haga el trabajo mejor. Claro. Profesor, y en el tema, ¿cómo hizo usted para fortalecer no solamente el tema mental, sino también sumar el tema futbolístico? Porque hubieron varias bajas en el camino, teniendo un plantel, yo lo considero relativamente no tan grande, Exacto. muy numeroso, pero en el tema de Dorregaray, que todos sabemos por qué los motivos, no tenía continuidad, buscó otra oportunidad. El tema de Christopher González, tampoco como no se daba, no el tema de poder jugar, sumado a las lesiones en su momento de Sebastián Britos, de Ureña. Entonces en esos momentos supo hilar fino, ¿no? Para poder encontrar la respuesta en tiempos cortos, ¿no? Porque no somos un plantel numeroso, hay 23 mayores y 7 chicos que fueron la base de la reserva. Y el segundo torneo, más que todo, hay partidos que estuvimos hasta faltaban 8 jugadores de esos 23. Cuando jugamos con Cusco allá, el Tunche se lesiona a los 20 minutos y éramos 9 jugadores que teníamos fuera de la cancha por distintas situaciones, algunas por suspensión, algunas por lesión. Pero el equipo se mantuvo firme, los que les tocó sostuvieron esas situaciones, conseguimos puntos importantes y eso habla de la paridad y de esos 23 que estaban parejos y enfocados en lo que teníamos que hacer. ¿Cuál sería, profesor, el perfil del jugador que venga a reforzar a la U? Depende si viene un jugador que ya ha visto esta camiseta, si es algún jugador que creemos que nos puede ayudar. Sí, cuando hablamos con Jan o con Manuel siempre hablamos de jugadores que nos ayuden a hacer un mejor equipo. Entonces en esas cosas tenemos que hilar fino, pero el jugador que venga a la U tiene que ser un jugador que sepa que acá a la gente le gusta la garra. A mí por lo general me gusta contar, si voy a traer un jugador, me gusta hablar primero con el jugador, explicarle a dónde el lugar que viene. Algunos, si son peruanos, lo conocen a la U porque ya lo han enfrentado, pero saber lo importante es un club que está ordenado, que sus salarios van a estar puntuales, que los lugares de entrenamiento y los materiales van a ser los mejores como para desarrollar su actividad, pero también la responsabilidad y obligación de lo que es ponerse esta camiseta o este escudo, que sepan de lo difícil que es, porque tiene muchísimas cosas buenas, pero también tiene presiones que es normal. La garra crema es por sobre todo algo que el club pide al jugador. Y bueno, nosotros tenemos jugadores que se identifican con eso y por eso la gente los quiere. En su momento, bueno, tengo allegados ahí en el entorno de un jugador que estuvo muy cerca de venir al caso de Ruiz Díaz. Tengo entendido de que incluso llegaron a tener comunicación ustedes, ¿no? Y él tenía todas las ganas también, y usted también de tenerlo, pero por el caso de Seattle, que era el club que no lo pudo liberar a tiempo. Hoy en día la historia es diferente, ¿no? Porque ya acaba contrato, porque él también tiene la opción de volver nuevamente al fútbol peruano, está analizando y evaluando ese tema. ¿Se abren nuevamente las puertas para él? Sí, claro. Siempre para un jugador que ha sido ídolo del club, formado en el club y con una realidad en el club importante como la que él estuvo, seguramente siempre van a estar las puertas abiertas. Ahora es un tema también dirigencial. Él en estos momentos está jugando los playoffs en la MLS. Conversé con él en su momento, comenzó la dirigencia, él quería venir, él sabía el club donde venía, que el equipo venía a ser campeón y que tenía una competencia linda, iba a ayudar a hacer uno más, importante para conseguir el objetivo. No se pudo dar porque no lo liberó Seattle, pero él en todo momento quiso, así que ahora posiblemente pueda, si él tiene la libertad de poder decidir,
posiblemente pueda ser un aporte o una llegada para el club, ¿no? Edinson Flores es una preocupación del hincha, profesor. Ya Sí. le comunico porque tengo entendido también de que, bueno, él pertenece a Atlas, tiene Sí. que volver, pero ¿hay opción todavía de hacer un esfuerzo para que se No, quede? a mí me encantaría, yo ya se lo dije a la dirigencia, que me gustaría que consigan que Edison se quede. Ahora, depende también, como decís vos, pertenece a Atlas, no solamente está el contrato de él, sino ese tema ahí. Y los otros días cuando miraba las imágenes post partido, sentí como que se estaba despidiendo, pero al otro día tuvimos una reunión, todos los que pertenecemos a la U, y tuvimos una breve conversación con Manuel y él, y sentí que él estaba con ganas de seguir. Así que bueno, debe tener mucho sentimiento encontrado. Vino, como lo dijo él, vino para esto, vino para ser bicampeón, así que ojalá que él podamos contar con él el año que viene. ¿Es el título más importante hasta el momento de ustedes, salvo, bueno, Sí. en su carrera, el de la U, De por lo que significa? Es el más importante por lo que significa el año. Yo siempre traté de sacarle presión a decir que es una obligación ser campeón, no por el centenario, sino porque la U tiene que pelear todos los campeonatos. Pero la realidad es que es un año único, y que hoy nos sacamos una mochila difícil, porque ahí hemos ganado los 2 clásicos, porque íbamos primero, pero no estaba contenta la gente. La gente solo se iba a poner contenta si el equipo lograba el bicampeonato. Con todas las cosas que pasaban en esta futbolística, de declaraciones o de situaciones que priorizaban solamente que la U no sea campeón. No priorizaban que tal equipo sea campeón, priorizaban que la U no sea campeón. Entonces, ante todas esas adversidades, nos mantuvimos fuertes, enfocados y conseguimos lo que queríamos. Eso ha hecho, profesor, de que haya un feeling diferente con el hincha y usted, ¿no? Aparte de entrar en la historia, la forma de usted como es, que imagino que el hincha, más allá que usted dice que es el mejor título, el título más importante, sin desmerecer lo de Barcelona y Delfín, es que jamás se va a imaginar al técnico Fabián Busto de acá a unos 5 o 10 años dirigiendo al eterno rival, ¿no? No, imposible. ¿No? Creo que yo siempre he dicho, ya lo he dicho esto en Ecuador, que por mi familia hago todo, y si en algún momento por necesidad económica, necesidad familiar, tengo que aceptar el trabajo, lo podría hacer, pero es muy difícil. La realidad es muy difícil porque yo ya estoy identificado con la institución, siento el cariño enorme de ellos, cómo me han tratado, y como decís vos, o como dice Edgardo, mi asistente, ya estamos en la foto. Estar en la foto quiere decir ya estás en la historia del club, entonces después de ahí es difícil ir a un rival, así que yo creería que eso no puede pasar. Como a su hermano tampoco lo hizo tal cual. Comparto, ¿no? como Carlos seguramente no piensa nunca venir a la U. Claro. Ahora, el nivel de clubes y el nivel de selección también está también en el tapete. Imagino que en su momento, el analizar en su momento en propuestas, porque cuando hubo el nuevo técnico de la selección de Ecuador, muchos colegas también manifestaban y hablaban de usted, ¿no? Por las buenas campañas que hizo en Ecuador. Sí, pero me imagino que ha habido muchísimos candidatos, y al haber dirigido muchos años y ser 2 veces campeón ahí, 2 veces subcampeón, posiblemente haya estado el nombre en una carpeta. Conmigo nadie de la federación habló, sí algunos agentes o empresarios o periodistas preguntaban, pero yo siempre enfocado en lo que teníamos que hacer acá. Pero en su momento sí piensas que hay algo formal, sea de allá o sea de acá, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Sí, me gustaría en un futuro, no te estoy diciendo inmediato, sino Claro. 3, 4 años más. Antes era algo que nunca se me cruzaba por la cabeza, hoy es algo que sí me gustaría, como te digo, en 3, 4 años más a lo mejor tenía chance en una selección. Profesor, y ya para acabar, ¿qué le decía al hincha? ¿Cuál es el mensaje al hincha sabiendo de que en todo rincón del Perú hay un hincha de la U, ¿no? Y sobre todo el lleno del Monumental que hizo que cada fecha que la U sea históricamente haya batido récord en el tema de victorias. ¿Qué le digo? Gracias, completamente gracias, porque nos han tratado bien, nos han contagiado esa energía. Y yo siempre, ya lo he dicho en otras entrevistas, que hay una comunión del hincha con el club, y esa comunión es espectacular porque nos ayuda a ganar partidos, porque cuando vamos a las provincias vemos los banderazos, nos dan una energía enorme que nos ayuda a ser mejor equipo, así que muchas gracias.